Buenas noches, ¿cómo están? Los invito a que busquen en sus Biblias, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, el versículo 14, que nos servirá en esta noche para compartir el mensaje. Mateo 24, 14, que dice así: Y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo que cada uno de nosotros debemos comprometernos? Hoy quiero compartir por qué debemos comprometernos en compartir el Evangelio. Sabemos que la tarea que tenemos por delante es cuantiosa, pero a Dios le complace que los seres humanos, los creyentes, sean los que puedan ministrar la palabra de Dios. Y saber que Dios quiere utilizarnos debería ser para cada uno de nosotros suficiente de anhelar comprometernos justamente a dar testimonio de Jesucristo. Dios, por ejemplo, envió a ángeles para anunciar el nacimiento de su Hijo a los pastores. Y también Dios envió a ángeles cuando anunciaron que Jesús había resucitado y que no había quedado en una tumba, sino que la tumba quedó vacía porque Jesús resucitó. Pero nos escogió a nosotros, seres humanos, sencillos, seres humanos frágiles. ¿Para qué? Para anunciar esta buena noticia y en todos los lugares, no en algún lugar solamente específico. La buena noticia es para ser anunciada en todos los lugares. ¿No es hermoso, como dije al principio, que nuestro Dios, que es todopoderoso, resolvió depositar en tu vida y en la mía la tarea de llevar a sus pies a todas las personas que no le conocen? ¿Por qué? Porque Él no quiere que justamente nadie se pierda. Este solo hecho de que Él nos escogió es una excelente noticia para comentar a todos que Dios necesita más obreros justamente para difundir su palabra. Nosotros creemos, hemos creído, pero también creemos y esperamos la segunda venida de Cristo, sobre la segunda venida, se han escrito libros, predicaciones, mensajes, himnos, canciones, etcétera, para anunciar la segunda venida. Muchas veces oramos para que se cumpla la promesa de Dios de que Jesús va a volver a buscar a su pueblo, como lo hizo el apóstol Juan, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 22, 20, cuando dice: sí, ven, Señor Jesús. Pero nos olvidamos de la condición que puso Dios para que justamente su Hijo volviera, que el propio Jesús la impuso. Y dice así, lo que leímos recién en el capítulo 24, que será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces ahí vendrá el fin. Deberíamos preguntarnos, ¿queremos que Jesús venga y estar siempre nosotros con Él? Si es así, entonces no deberíamos perder tiempo y deberíamos dedicarnos a contar las buenas noticias partiendo ¿desde dónde? De nuestro compromiso personal con nuestro Dios. Pablo, por ejemplo, le escribió a la iglesia de Roma en el capítulo 12, el versículo 1, que dice así: os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a nuestro Dios. Si nosotros tomamos la etimología del significado de la palabra dedicado y comprometido, tienen el mismo sentido. Es estar entregado íntegramente a algo. Integradamente a algo. Estar dedicado, estar comprometido es estar
íntegramente dedicado a algo. En nosotros, en los hijos de Dios, no es nada más ni nada menos que qué cosa, que anunciar el Evangelio de que una nueva vida es posible para aquellos que aún no le han reconocido a Jesús como su Señor y Salvador. Estar integrados a Dios es estar entregados completamente a Él. En nosotros es fundamental que nuestra entrega sea comprometida totalmente a los pies del Maestro. Conocer a Cristo es parte de escuchar el mensaje que Dios nos da para que los que no le conocen puedan llegar a conocerlo. Ellos deben también a conocer a Cristo. ¿Y parte desde dónde? De escuchar cuál es el mensaje también para cada uno de ellos. Pero si alguien no comparte su experiencia de salvación, ¿cómo pueden llegar o hemos podido nosotros llegar a escuchar o que otros escuchen el mensaje? Si alguien no nos lo hubiera compartido a cada uno de nosotros no estaríamos en este tiempo quizás comprometidos con el Dios de la vida. Porque para escuchar tiene que haber un emisor, alguien que hable el mensaje de Dios para que esa persona que no cree pueda escucharlo. A partir de que nosotros experimentamos lo que es vivir en Cristo, empezamos a crecer como hijos de Dios. Hemos hablado de la necesidad de estar comprometidos. Lo vimos el martes pasado. ¿Por qué no vemos entonces hoy cómo llevar a cabo nuestro compromiso fielmente de promover y de compartir el Evangelio de Dios? Primero, lo que debemos saber cada uno de nosotros es que el mensaje se debe dar en todo tiempo. No hay un lugar indicado solamente, no hay un momento indicado solamente, no hay una sola persona indicada la cual puede escuchar el mensaje. El mensaje se debe dar en todo tiempo y a toda persona que no conoce al Señor Jesús. En la evangelización personal no hay mejor rédito que partiendo de qué? De compartir nuestras propias experiencias, nuestras propias vivencias, nuestras propias maneras de haber percibido el amor de Dios en cada uno de nosotros, de compartir nuestras experiencias personales con Dios. Y eso es fundamental. No hay nada que las demás personas puedan escuchar más que cuando nosotros podemos dar testimonio de lo que ha hecho y de lo que sigue haciendo y lo que puede seguir haciendo Dios en y a través de cada una de nuestras vidas. Quizás cada uno de nosotros hemos recibido, como recién dije, al Señor Jesús. Quizás hemos visto cómo Él obra en nuestra vida o alrededor de nuestra vida. Quizás hemos percibido el poder de Dios visto en respuestas de Dios más allá de las nuestras en otras personas también. Hemos visto su obrar de salvación, pero si no compartimos el mensaje con otros, ¿cómo oirán? ¿Cómo creerán? ¿Cómo serán salvas las personas que están separadas de la presencia de Dios? Si no lo compartimos, no podrán escucharlo, no podrán creerlo y tampoco podrán ser salvas. Jesús, a donde iba, compartía el mensaje de Dios. Él le dijo, por ejemplo, a los discípulos en el capítulo 1, en el versículo 38 de Marcos, vamos a lugares vecinos para que predique ahí también, porque yo para esto he venido. Los incitó a ir con él, más allá del lugar donde estaban,
ir a los lugares vecinos. ¿Por qué? Porque él tenía la necesidad de proclamar el Evangelio y dice, y para esto yo he venido. Después, por ejemplo, de eso, él los envió a los discípulos a predicar, dice, a toda criatura en todo el mundo y hasta lo último de la tierra. Jesús predicó hasta cuando estaba por morir. Al ladrón que estaba en la cruz le dijo, y lo vemos en el Evangelio de Lucas en el capítulo 23, 43, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hasta último momento, Jesús no cerró sus labios para predicar del gran amor de Dios que puede y quiere llegar a toda criatura de su creación. Otro de los ejemplos que lo hemos visto en otras situaciones y en otras predicaciones es Pablo. Pablo, aún estando preso, estando encadenado, predicaba. Y no solamente eso, sino que instruía y lo instruyó a Timoteo. Por ejemplo, en la carta del apóstol Pablo en 2 Timoteo, en el capítulo 4, los versículos 1 y 2 le dice, te encarezco, le dice a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y con toda doctrina. ¿Qué le pidió? Que se instruyera en la palabra, que la diera a conocer, que si tenía que reprender a alguien por lo que estaba haciendo, que lo hiciera de forma paciente, de forma serena, pero que no dejara de hacerlo. Pablo exhortó a Timoteo a tener un evangelio más allá del propio que él había recibido, un evangelio comprometido con aquellos que seguían sin conocer que Jesús había venido para darles vida y vida en abundancia también. Cuando Pablo estuvo encadenado frente al rey Agripa, hablaba de Cristo. Le hablaba de Jesucristo. Esto lo vemos en el libro de Hechos, en el capítulo 26. Al carcelero que estaba por suicidarse, a él también le predicó. No había un tiempo destinado, era el momento, y al carcelero él le predicó. Queridos hermanos, queridas hermanas, amigos en la fe también, quiero terminar diciendo lo siguiente en esta noche. Debemos estar siempre, no solamente en un determinado momento, preparados y estar atentos. ¿Se acuerdan cuando la aceitera de las vírgenes, la lámpara, que les dijo, estén preparadas porque el novio va a venir en cualquier momento a la madrugada? Y algunas estuvieron preparadas, pero otras no. Debemos estar siempre preparados y atentos, porque si él no lo hubiera estado, si Pablo no hubiera estado atento, el carcelero podría haber muerto en sus propios pecados, más allá de morir físicamente, porque estaba a punto de suicidarse, por temor, por miedo. Sin embargo, ese temor se venció porque estaba el mensaje hermoso, el mensaje de vida, el mensaje de salvación. Todos necesitan oír las buenas nuevas de Jesucristo. ¿Cómo podemos guardar silencio nosotros en este tiempo cuando tenemos tan buenas noticias para compartir? ¿Por qué debemos comprometernos? Porque es fundamental que cada uno de nosotros
debemos comprometernos en llevar el Evangelio en todo tiempo. Que Dios nos bendiga para hacer nuestro este mensaje de Dios, de que Él espera que en todo tiempo estemos comprometidos en llevar su palabra, las buenas nuevas, las buenas noticias de que Dios es un Dios de la vida, es un Dios que nos ama y es un Dios que permanece cada día buscándonos en forma personal a cada uno de nosotros. Los invito a orar. Querido y amado Dios, qué hermoso Señor, que tengamos este tesoro en nuestras manos y que muchas veces no le demos el valor necesario que tú esperas de tus hijos para poder comprometernos fielmente y compartir tu palabra a quienes no te conocen. Señor, qué maravilloso que es tu mensaje. No pasa de tiempo, no pasa de época, es presente, Señor, es actual. Es Dios que está, que seguirá estando en medio de cada uno de sus hijos, como lo está en cada una de nuestras vidas en este tiempo.